Nuestra vida no es una vida, cuando aceptamos a Cristo, es una vida de suerte. No es una vida de suerte. Ni tampoco es una vida que, digamos, como Dios quiera. Porque Dios tiene una forma, Dios tiene una manera. Por eso es que cuando venimos a Cristo, lo que yo tengo que entender que es algo que se construye. Es una nueva vida que se construye. Diga conmigo que se construye. Quiero que pueda esta noche entender, porque a veces pensamos que Dios tiene que hacer algo. Y eso es cierto. Dios hace algo. Pero Dios hará algo siempre en función a cómo yo trabaje mi vida cristiana, mi entregar al Señor. Por eso Jesús habla en la parábola del sembrador, habla de los distintos tipos de terrenos, haciendo alusión a nuestra vida. Es decir, ¿dónde causa un efecto más poderoso la palabra? Hay un terreno que es la buena tierra, dice la parábola, donde ahí es donde la semilla causa efecto. Pero cuando hablamos de la parábola del sembrador, ese sembrador, para que la tierra le dé lo que va a tirar, o la semilla que va a sembrar, tiene que trabajar. Hay que trabajar antes. De hecho, la Biblia habla muchísimo acerca de la relación que tiene el reino de los cielos con los ejemplos de la siembra, la cosecha, con la agricultura. Por eso dice también la palabra que el agricultor, para disfrutar del fruto de una cosecha que hace primero, trabaja. Y nuestra vida tiene que ver con eso. Si nosotros queremos disfrutar de los frutos, de todo lo que Dios tiene para nosotros, hay que trabajar todos los días, pero nuestra vida espiritual. Porque es nuestra vida espiritual la que va a prepararse para poder sostener lo que Dios quiere darnos. Nunca habrá un crecimiento en ninguna otra área si nosotros no trabajamos nuestra vida espiritual. Por eso la vida cristiana no se trata de una vida de emociones, ni mucho menos una vida de sentimientos. Sí, hay sentimientos, hay emociones que son muy buenas, que nos alegran el corazón. Pero para que se pueda sostener nuestra vida en el tiempo y para que nuestra vida trascienda en el tiempo, es necesario que yo construya. Y en el construir, ahí es donde yo tengo que prestar atención. ¿Cómo construyo? ¿Con qué? Es más, hasta la palabra dice cómo construimos, qué materiales usamos, cómo ponemos el fundamento, el cimiento, todo esto la Biblia habla. Porque tiene mucho que ver el fundamento, tiene mucho que ver qué materiales uso, cómo yo trabajo, el tiempo que me tomo para trabajar mi vida, para que entonces yo pueda trascender en el tiempo y también pueda mantenerme en el tiempo. Por eso es que a veces la semilla cae en una tierra donde dice que el afán, la ansiedad, las riquezas de este tiempo, los afanes de este mundo terminan ahogando, terminan haciendo infructuosa esa semilla. Es decir, porque este hombre, este dueño, esta tierra no la pudo trabajar. Si yo quiero ver frutos en mi vida cristiana, yo tengo que trabajar mi vida espiritual. Tengo que trabajar. ¿Cuál es el trabajo que tengo? Y el trabajo, hablar es sencillo, ponerlo en la práctica no es tan sencillo. Porque es una vida de renuncia, es una vida de resistencia, es una vida de perdón, es una vida donde tengo que aprender a soltar. Es más fácil en el reino de los cielos soltar que retener, porque cuanto más retengo es cuanto más pierdo. Es una vida donde muchas veces tengo que perder para ganar. De eso se trata el reino. Pautas espirituales que quedaron escritas en la palabra, de las que yo tengo que entender. Por supuesto, no está de más hablar de la fe. La fe es lo que nosotros necesitamos para también caminar en victoria. Y la fe viene por una disciplina espiritual. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén.
Y quiero hablarte de algo importante que tiene que ver con nuestro caminar con Cristo. Y es el peligro de morirnos o enfriarnos espiritualmente. El peligro de morirnos o enfriarnos espiritualmente. Ahí hay un peligro, porque es algo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Es algo que va avanzando muy de a poco, pero progresivamente. Y tenemos que entender que hay que tener cuidado con ese enfriamiento en el corazón. El apóstol Pablo, quiero que vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 1, verso 6. El apóstol Pablo deja un consejo a su discípulo Timoteo, alguien que estuvo encendido hasta el último día de su vida. El apóstol Pablo estuvo encendido, a pesar de las prisiones, a pesar de los naufragios, a pesar de las enfermedades, a pesar de todo, a pesar de las torturas que sufrió, a pesar de todo lo que le ocurrió durante todo su ministerio, la palabra dice que él llegó intacto, con la fe intacta, llegó al final de su carrera. Y en esa experiencia espiritual que él tiene, esa experiencia o esas experiencias espirituales que fue acumulando a lo largo de su vida, son las que deja plasmada en la Escritura, son las que escribe tantas cartas inspiradas por el Espíritu Santo, que si hoy nosotros queremos tener victoria, si usted quiere tener victoria en su matrimonio, si usted quiere ser feliz, si usted quiere vivir en paz, si usted quiere tener éxito en el negocio, es importante que podamos primero entender las pautas espirituales que nos deja el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Le está hablando del Espíritu Santo, le está hablando de eso que recibió cuando, dice la palabra, cuando le impusieron las manos, cuando aceptó a Cristo en el corazón. Porque si hay algo que nosotros recibimos cuando aceptamos a Cristo, es al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahí es donde eventualmente, conforme a como yo vaya trabajando mi vida espiritual, el Espíritu de Dios irá creciendo en mí. Irá creciendo, me irá enseñando, se hará siendo fuerte en mi vida. Entonces mi vida irá trascendiendo, pero no solo trascendiendo. Yo le decía anoche, estábamos orando y esta mañana temprano también con unos hermanos, y les compartía una palabra que el Señor me habló. Les decía que no se, Lucas dice que no se puede, el libro de Lucas dice que no se puede echar vino nuevo en recipientes viejos. No se puede echar, dice la palabra, un vino nuevo. Y cuando la Biblia habla de vino nuevo, está hablando de lo nuevo que Dios tiene. Por eso es que a veces hay mucha gente en el evangelio que dice: no me funciona, a mí no me resulta. Es que nunca va a resultar, porque en el evangelio de Jesucristo yo tengo que renovarme constantemente. Nada en el reino de los cielos jamás es algo estático. ¿Por qué? Mire, para que me entienda mejor, nada en el reino de los cielos nada tiene un espíritu conservador, sino que todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos va avanzando, se va innovando, va creciendo, va cambiando. ¿Vio cuando por ahí dicen: pero sí, este es conservador, este negocio es muy conservador, no es como los de antes, por eso no funcionó, se quedó en el tiempo porque otros se modernizaron? ¿Escuchó alguna vez esa frase? O muchos que dijeron: no, en el tiempo, o habrá leído acerca de la tecnología, por ejemplo, de tantas marcas que quedaron en el tiempo porque dijeron: no nos vamos, estamos bien como estamos, no vamos a renovarnos, y quedaron en el tiempo. Otras le pasaron por encima. Yo quiero que entienda que en el reino de los cielos ocurre lo mismo. Por eso hay tanta gente que parece que toma un envión primero en el reino, y parece que, bueno, cuando entra con el agua hasta los tobillos, parece que, bueno, dice: me quedo acá en la orilla porque el agua a los tobillos le refrescó la vida, le pasaron los problemas que tal vez atormentaban la mente. Pero eso no es todo lo que Dios tiene.
Y tal vez usted diga, pero ¿por qué entonces se queda ahí y no hay un avance, un crecimiento? Y cuando yo hablo de crecimiento, yo quiero que me entienda, porque crecimiento en el reino es algo integral. No solamente tiene que ver con el crecimiento económico, material. Crecimiento en el reino de los cielos es integral. El crecimiento es espiritual y es material. Ahora, ¿por qué muchas veces hay gente que está en una misma postura, en una misma posición siempre? Siempre. Porque quiere quedarse con el agua a los tobillos. Porque el agua a los tobillos representa la primera etapa en la que el cristiano está ahí. Pero a veces somos tan conservadores o tenemos ese espíritu conservador que decimos, acá estoy bien, ¿para qué quiero más? O acá no más. ¿Por qué? Porque meterse a navegar en aguas profundas, en agua a las rodillas, como dice la palabra, en agua hasta los lomos, y ya no tengo control de mi vida, eso representa soltarme en las manos del Señor, creyéndole al Señor. Y quiero decirle algo, no es para cualquiera, porque en el reino cuando suelto gano, pero el problema es que muchas veces yo no quiero soltar. Y cuando no soltamos o no nos soltamos nuestra vida en las aguas del Espíritu, es muy difícil que haya crecimiento. No estoy hablando de que no va a haber salvación. Estoy hablando del crecimiento, de los planes, de los propósitos. Estoy hablando de lo que Dios ya trazó, ya preparó para cada uno de nosotros. Cosas que ojo no vio, dice la palabra, ni oído escuchó, ni subió a corazón de hombre. ¿Qué significa eso? Que Dios preparó cosas que nunca escuchaste, que nunca viste, pero por sobre todas las cosas, que nunca te atreviste a pensar, porque no te dio la cabeza o no me dio la cabeza para entender lo que Dios quiere para mi vida. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Amén. Ay, Dios me asustó. Amén, hermanos. Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le aconseja acerca de algo que es el peligro, es un peligro y que tiene que ver con el enfriamiento del corazón. El enfriamiento del corazón. Cuando ahora, por ejemplo, usted habrá escuchado, hoy estaba hablando con alguien y me decía, ¿viste el frío que hace, no sé, en tal lugar? Hoy en los países europeos o en el norte, en los países de América del Norte es impresionante, olas de frío. En Cuba como nunca hizo 0 grados. Es impresionante cómo el frío avanzó, cómo los lugares de clima tropical están siendo enfrentados por esos frentes fríos, temperaturas muy pero muy bajas, más de lo normal. Y yo estaba meditando en esto, en esos frentes fríos que muchas veces avanzan hacia una ciudad. Y un frente frío es una masa de aire helado que entra a un territorio cálido y cambia el ambiente. Eso hace, la temperatura baja trae vientos, enfermedades, personas, y las personas se protegen. ¿Qué es lo que hacen las personas? Se ponen esas ropas más abrigadas. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender acerca del enfriamiento, no solo físico, sino del enfriamiento espiritual. Del enfriamiento espiritual. Quiero hablarte de eso esta noche, porque a veces en nuestra vida cristiana nosotros descuidamos el enfriamiento espiritual. Decimos, no, pero a mí no me va a atacar. Y el enfriamiento espiritual apaga el fervor, apaga el amor y apaga la sensibilidad del corazón. Así como un frente frío afecta y las personas se enferman, la persona tiene que usar ropa, el cuerpo comienza a manifestarse y parecería que uno se pone más rígido, no sé, nos protegemos del frío. Hay un enfriamiento, que es el enfriamiento espiritual del que quiero hablarte en esta noche, del que el apóstol Pablo habla, que es un enfriamiento que apaga el fervor, el amor y apaga la sensibilidad
en el corazón. Apaga, apaga. Pero no solo que apaga, sino también que no crezco. Que no crezco. Y al no crecer espiritualmente, entonces no voy a crecer tampoco en las otras áreas. Al no crecer espiritualmente no crezco, porque el enfriamiento espiritual apaga, ¿sabe qué? Ese fervor. Cuando hablo de fervor no estoy hablando de algo que tiene que ver con lo sentimental. Estoy hablando con el fervor que el Espíritu Santo, con el que Él nos llamó la primera vez, y cuando lo conocimos y cuando nos dimos cuenta quién era, qué podía hacer, y entendimos que es más real que a una persona. Ese fervor de decir: yo amo a Cristo, y porque amo a Cristo, y porque amo a Cristo amo al Espíritu, y porque amo al Espíritu, por Él voy, por Él camino, por Él hago lo que tenga que hacer. El enfriamiento espiritual hace que se apague el fervor, que se apague el amor, que se apague el amor. El enfriamiento espiritual hace que te dé lo mismo estar con alguien que no conoce a Cristo, y tal vez le tengas más misericordia a alguien que no conoce a Cristo que a tu hermano que conoce a Cristo. Pero va apagando el amor, va apagando el amor, pero también va apagando la sensibilidad, el volverte sensible. El Espíritu Santo, cuando nosotros lo buscamos, pero también cuando lo amamos, lo honramos, Él nos da esa sensibilidad a las cosas del Espíritu, nos da sensibilidad a su voz. Entonces el ser humano se vuelve alguien insensible, que ya no escucha la voz del Espíritu, escucha la voz del alma, escucha la voz de la experiencia, escucha la voz de cualquiera que le está hablando. Es cualquier voz la que escucha la voz de la razón. Porque cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz del Espíritu, el Espíritu muchas veces nos lleva a hacer, a decir, a proclamar o a caminar en caminos que no tienen que ver con la razón. Pero el Espíritu nos ordena. Ese es un peligro. El apóstol Pablo dice: Timoteo, yo te recomiendo que no camines con el corazón frío. Y la palabra habla del enfriamiento espiritual. Dice, habla, nos advierte acerca del enfriamiento espiritual. Dice Job capítulo 37, verso 9. Dice: del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Este pasaje nos demuestra que nosotros sabemos muy bien, conocemos. Por eso Jesús dijo en una oportunidad: ustedes saben cuándo va a ocurrir algo. Entiendan por qué Jesús dijo eso. Porque Él sabe que somos una parte espíritu, y que el Espíritu, cuando se comunica con el Espíritu de Dios, cuando afianza las cuestiones espirituales, cuando el Espíritu toma de lo espiritual, es cuando comienza a comprender muchas cosas que antes no comprendía. Por eso es que este pasaje del libro de Job dice que nosotros sabemos bien de dónde viene el frío, de qué lado viene el frío, cómo vendrá el frío, cómo viene, qué es el frío. Tenemos esa sensibilidad, conocemos. Y el enfriamiento espiritual no llega de la nada. El enfriamiento espiritual es un proceso. Es un proceso. Diga conmigo: es un proceso. ¿Cómo es posible que no sepamos de dónde viene, de dónde puede venir el enfriamiento espiritual a un cristiano? ¿Cómo es posible? Nosotros sabemos, porque es progresivo. Y Satanás, dice la palabra, que es especialista en hacernos caer en esa trampa. El diablo vino para matar, vino para hurtar y vino para destruir. De la misma manera que el enfriamiento espiritual, progresivamente, de a poco, comienza un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito hoy, un poquito mañana.
Comienza progresivamente. Viene cuando dice deja de orar, pero solo hoy. Hoy nomás no voy a orar porque no me alcanzó el tiempo, pero mañana sí me levanto a orar. Y sabemos que un día que no oramos estamos desconectados de nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, un pasaje tan corto pero tan importante. Dice, orad sin cesar. Es decir, que nuestra vida tiene que ser una vida conectada a las cosas del Espíritu, conectada a las cosas de Dios. Yo puedo estar haciendo cosas, siempre digo, puedo estar trabajando, puedo estar, no sé, desempeñándome en algún lugar, pero eso no quita que yo pueda estar en comunión con Dios. No quita que yo aparte un tiempo para estar en comunión con Dios. Eso no quita. Tal vez si tengo más trabajo, que es una bendición, tendré que ajustar las horas, menos horas de descanso. Pero yo sé que el enfriamiento espiritual viene cuando uno comienza progresivamente a postergar lo indispensable, a poner en segundo plano lo que verdaderamente es lo que me sostiene, lo que me ayuda, lo que me va a llevar a la victoria. Porque hay un punto donde yo necesito el respaldo del Señor. ¿Sabe que un síntoma del enfriamiento espiritual cuando uno pierde la sensibilidad y le da lo mismo el pecado? Le da lo mismo pecar o no pecar. Le da lo mismo. Le da lo mismo. No alcanza a entender si lo que va a hacer, o sea, la Biblia dice que se pierde la avidez, se entenebrece el conocimiento, dice, es decir, lo que antes yo sabía porque tenía una convicción del Espíritu que esto no es mío y no tengo que llevármelo para mí porque sé que no es mío, que eso es robar. Pero cuando el enfriamiento comienza, dice que se pierde la avidez, se pierde la vergüenza. Me da lo mismo delante de todos o me da lo mismo hacerlo en lo oculto. Me da lo mismo, me da lo mismo. Ese es un síntoma de enfriamiento. Me da lo mismo decir cualquier cosa en público. Me da lo mismo, ya todo me da lo mismo. No tengo filtro. Más encima quedo en ridículo. ¿Por qué? Porque el que medianamente está caminando en las cosas del Espíritu se da cuenta y mira ahora. Las cosas que dice, las cosas que hace. ¿Y no era que levanta las manos allá en la iglesia y aparece en el Espíritu? Y ahora le hace ojito a una. Quiere agarrar lo que no es de él. ¿Me entienden? Se va perdiendo la avidez, dice la Biblia. Se va perdiendo la sensibilidad y da lo mismo. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Dios entrega a ese tipo de gente al entenebrecimiento de su mente. Llega un punto, dice, que los anula. Que ya no le dé vergüenza. Por eso usted va a ver gente que se aleja de Cristo. Y me decía una vez un pastor, es peor que el que nunca conoció. El que se aleja de Cristo es peor que el que nunca conoció. La persona se vuelve peor. De hecho, el libro de Lucas dice que son 7 peores que vuelven. Y el estado de la persona es peor que el de antes. El peligro del enfriamiento espiritual. Tesalonicenses dice, orad sin cesar. Viene a nuestra vida cuando se descuida la oración. Viene a nuestra vida cuando se descuida la lectura de la Biblia por la falta de tiempo. Yo sé que nosotros no somos teólogos, yo entiendo eso. Y usted podrá decir, pero yo no entiendo ni jota, que Egipto, que el mar de Galilea. Yo vivo en Argentina, yo vivo el río que más cerca tengo, no sé, el Puilá. La laguna de mi vecino. Pero la Biblia es un libro espiritual. Y muchas veces por la falta de lectura de la Biblia, por la supuesta falta de tiempo, nosotros vamos postergando y no vamos preparando nuestra vida espiritual. Porque tal vez no entienda, pero el leer un pasaje, el leer un salmo, en algún momento, porque esa palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Y eso en un punto de mi vida,
en un punto, en un momento de mi vida hace efecto. Hace efecto. Y yo comienzo a ver y a darme cuenta que hay respaldo en mi vida. Pero cuando yo le resto importancia por la frialdad espiritual, es cuando la decadencia de alguien comienza, la decadencia. Escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 17, verso 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes, levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos para ponerlos por obra. Dice, ¿qué hará cuando se siente sobre el trono el rey en Deuteronomio? ¿Qué hará? Una copia, dice, de la palabra. Y todos los días dice que va a leer. Porque cuando nosotros leemos la palabra, aumenta el temor a Jehová. Aumenta el temor. Y temor, yo quiero que entiendan, no es miedo. Aumenta el respeto a Dios. Y acuérdese que la Biblia dice, al que honra, honra. Yo honro, a mí me honra. Yo honro a Dios, Dios me honra a mí. Al que respeto, respeto. Jesús dijo, si ustedes quieren que les traten bien, así como ustedes quieren, traten a los demás. Yo trato por eso bien a todos, inclusive a mis enemigos, porque yo quiero que el día de mañana me traten bien. Porque a veces no te tratan bien solamente porque a veces no te tratan bien porque trataste mal. Y muchas veces no te lo van a decir, pero va a haber un punto en el que te lo van a hacer sentir. Y cuando necesites que te traten bien, ese día te tratarán mal por la siembra que hiciste. Por eso aún con los enemigos hay que tratarlos bien. Hay que ser amable, cortés. Eso es síntoma de alguien que no está frío espiritualmente. Cuando alguien explota en ira, el iracundo, dice la palabra, eso es un síntoma de que alguien que no sabe controlar, porque Timoteo no solo le dice a Pablo, no solo le habla del fuego del don de Dios, sino que le dice en el verso 7, le habla de otras cosas más. Le dice, no te dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de algo que muchas veces el diablo se enseñorea, dominio propio. Dominio propio. Porque, hermanos, todo lo que yo siembre en esta vida, no me voy a ir de esta vida si no cosecho. Lo dice la palabra. Génesis dice que mientras haya día y haya noche, invierno y verano, la ley de la siembra y la cosecha nunca va a terminar. Yo no me voy a ir de esta tierra hasta que no termine de cosechar la última siembra que he hecho en mi vida. Por eso tenemos que tener cuidado con el enfriamiento espiritual. Porque todo lo que yo siembre, todo lo que, no sé, si yo vine y le saqué a ella algo, le dije cosas, la maldije, le dije cantidad de cosas, inútil, no serví para nada, para eso. Esa es una mala siembra. Es una siembra. No me voy a ir de la tierra hasta que alguien me diga inútil, inservible. No me voy a ir de esta tierra, porque todo se va a cosechar y se va a sembrar. Ahora, si yo le digo, buena persona, excelente, te equivocaste, dale para adelante, todos se equivocan, vamos a tratar de hacerlo mejor. Los otros días les contaba en el discipulado, el pastor Robert me contaba algo, creo que les conté, cuando nacieron las mellizas. Él contaba que era tanto el trabajo que tenían con las mellizas y la más grande, y le había nacido otra más, que tenían que ayudarse entre todos. Y una se despertaba, lloraba, la otra se dormía, la otra lloraba, y estaban así. Y en un momento la hija más grande era la que le ayudaba con los quehaceres de la casa. Y él contó que en un momento ella estaba lavando los platos.
y se le cayeron todos los platos. Los rompió a todos. Y dice, cuando yo voy, ella estaba asustada pensando que le iba a decir lo peor. Y Dios me dio favor, dijo. Dios me dio favor. Y le dije, no importa, hija, le dijo. Vamos a limpiar, porque al que hace algo no más es el que siempre va a tener problemas, no te preocupes. El que lava platos va a romper seguro. Dice, Dios me dio favor y pude sembrar bien. Por eso no me voy a ir de esta tierra. Por eso usted va a ver gente que dice, che, pero no se muere todavía, ¿qué es lo que tiene que más? Y no, hasta que no coseche todo. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos nuestra vida espiritual. Porque el cuidar mi vida espiritual me hace sembrar bien. Me hace sembrar bien. Entonces yo tengo que entender esta realidad. La iglesia no es solamente, ay, vengo a cantar un corito, a traer mis diezmos, mis ofrendas. Es algo que tengo que hacerlo, porque la palabra me manda. Ni tampoco, yo me acuerdo una vez, le dijeron a un pastor muy amigo, conocido, le dijeron, pastor, traigo mis diezmos. Bueno, le dijo. Y trae, le dijo. O sea, que yo traiga diezmos o ofrendas no es nada extravagante. Es algo que la Biblia me manda a hacer. Que yo perdone, ay, le perdoné. Tampoco es algo extravagante, es algo que la Biblia me manda a hacer. Entonces a veces tenemos un concepto distorsionado de lo que es una iglesia. Porque hay cosas que la Biblia me manda a hacer y tengo que hacerlas si yo quiero ser bendecido. Pero cuando el enfriamiento espiritual se acentúa en mi vida, es un signo en el que yo no voy a poder sostener mi vida espiritual. Y no sostener mi vida espiritual implica decaimiento, no respaldo. Por eso dice, orad sin cesar. Leer la palabra, dice, cuando se siente en el trono, que lea todos los días, que lea una porción, un salmo, que lea una palabra, que la medita esa palabra. Entonces es importante, pero también, ¿sabe qué? Cuando ir a la iglesia para mí es algo opcional. Porque a veces digo, no, pero hoy es viernes, estoy cansado, hoy es viernes. El Señor no se cansa de bendecirnos y de renovar su misericordia mañana. Si mañana amanecemos vivos es porque el Señor renovó su misericordia. Porque la Biblia dice que Él renueva todas las mañanas. Todas las mañanas. Así que si usted amanece vivo mañana, yo amanezco vivo, listo, el Señor renovó su misericordia. ¿Vio que pensamos a veces que somos los dueños de la vida? Pensamos a veces tan mal por no entender las cuestiones espirituales. Entonces no, la iglesia a veces se vuelve opcional porque la familia, porque esto, porque lo otro. Y Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. ¿Qué es lo que dice esto? Dice que tenemos que empujarnos, decirnos, vamos hermano, vamos, que el Señor nos encuentre haciendo su obra, que el Señor nos encuentre en su casa, que el Señor nos encuentre allí donde nos llamó un día. Eso es no estar enfriado espiritualmente, el corazón frío espiritual. Orad sin cesar, meditar en la palabra día y noche. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El enfriamiento no llega de la nada, es un proceso. Abandono la oración gradualmente, voy abandonando gradualmente la lectura de la palabra. Ya la Biblia no sé ni dónde está, que no la encuentro más y no encontré más. No encontró más. Y encontró por ahí a fin de año cuando hizo limpieza. Ahí encontró, ay, mi Biblia que estaba acá. ¿Me entiende? Ya cuando no sé, vino el albañil a remodelar, mira dónde estaba la Biblia. Entonces, por eso la palabra y el poder congregarme. A veces yo digo, no es que nosotros queremos juntar gente. Yo siempre le digo a los hermanos,
le digo, vamos a orar por esto, vamos a orar por lo otro, por los hermanos. Le mandamos mensajes, le mandamos avisos. No es porque queremos juntar gente, porque juntar gente es lo más fácil que hay, hermanos. Los políticos juntan gente y amontonan, y le arrean como animales, porque es lo más fácil que hay. Pero la iglesia es un lugar donde nos formamos como discípulos. Ese es el fin. Juntar gente es fácil, es re fácil. Es re fácil juntar gente. Ahora, formar discípulos es otra cosa. Formar discípulos es otra cosa. Y nosotros fuimos llamados a ser discípulos de Cristo. Por eso es que a veces mandamos mensajes, enviamos palabras, compartimos. ¿Por qué? Porque no queremos que el fuego se apague, que el corazón se enfríe, porque sabemos que el corazón, cuando está frío, ya es una presa fácil del mal, del infierno. Porque a veces dicen, che, ustedes sí que tienen calidad para juntar gente. No, nosotros no juntamos gente. Si verdaderamente tendríamos que juntar gente, yo siempre digo, para mí juntar gente es lo más fácil que hay. Cualquiera junta gente. Pero nosotros no estamos para juntar gente. Yo tengo clara la visión. ¿De qué sirve juntar gente? Si esa gente, si no se entrega a Cristo, va a ir al infierno. Si no se la disipula, va a ir al infierno. Tenemos un mandamiento claro: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No juntamos gente. Eventualmente, seguro que, a veces hay iglesias más grandes, hay iglesias más chicas, hay medianas, hay de todos los tamaños. De eso no tiene nada que ver. Pero nosotros, una iglesia, el lugar donde nos juntamos, la iglesia en el templo, es porque queremos ser discípulos de Jesús. Fuimos llamados a ser discípulos de Jesús. Y cuando el enfriamiento espiritual golpea nuestras vidas, tenemos que estar atentos. Cuidado cuando la oración comienza a menguar, cuando la lectura comienza a menguar. Cuidado cuando el congregarme comienza a menguar. Cuidado. Lo segundo, el enfriamiento espiritual no llega de la nada, es un proceso. Pero también hay señales. Hay señales de las que tenemos que estar atentos. Apocalipsis capítulo 2, verso 4 dice: pero tengo contra ti, dicen, que has dejado tu primer amor. Y cuando hace frío a nuestro alrededor, el cuerpo habla. El cuerpo habla, hermanos. Cuando la temperatura baja más de lo normal, hay señales y que todos experimentamos: temblores, calofríos, rigidez muscular, la sensibilidad del cansancio. Dice que los que mueren congelados en la nieve, empiezan con la somnolencia, empiezan a tener sueño hasta que se mueren. Los que terminan congelados. El cuerpo comienza a experimentar cosas. Cuando hace frío uno se pone, digamos, no anda así, parece que hace más fuerza, parece que cuando más fuerza hago, menos frío voy a tener. Y después cuando llego a un lugar me duele todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo reacciona. Y también en nuestra vida el frío en el corazón nos habla. Hay señales que nos demuestran que nos estamos enfriando. Hay señales, diga conmigo, hay señales. Porque lo que antes era un gozo se convierte en una carga. Ay, qué otra la iglesia, escucharle al pastor otra vez. Ay, qué cansado que estoy de escucharle. Ay, tengo que ir a sentarme otra vez. Si no se corta la luz, el calor que hace, Dios mío. Lo que antes era un gozo se vuelve una carga. Se vuelve una carga. Fíjense que el salmista dice: cuando vayan a la casa, yo les parafraseo el texto, cuando vayan a la casa, entren a su casa, dice, con acción de gracias, gozosos. Fíjense cómo tenemos que entrar a la casa del Señor. Pero no es algo que yo tengo que esforzarme. Es algo natural que tiene que fluir en mí por mi vida espiritual. Por mi vida espiritual que no está fría. ¿Me entienden? Por mi vida espiritual que no está fría. Algo que tiene que fluir. Hoy voy a la casa del Señor. Hoy es viernes.
O sea, hoy es martes, hoy es domingo, voy a la casa del Señor, no porque tengo que cumplir un rito, no porque tengo que hacer esto, voy a la casa del Señor porque lo amo, porque amo su presencia, porque quiero honrar su espíritu, porque al que honra, honra. Amén, ¿me está entendiendo? Entonces, lo que antes me conmovía ya no me conmueve. Otra vez está hablando lo mismo, otra vez la misma canción. Esto que cantan más feo. Antes cantaban más lindo. No es que antes cantaban más lindo. Es que tus oídos estaban más afinados. Tu devoción antes estaba, tu devoción era más fuerte. Por eso digo siempre que la pasión no se pierde, la pasión se va para otro lado, se desenfoca. Porque nosotros somos seres apasionados. Entonces, ahí podemos ver que no me conmueve nada, ni la oración. ¿Por qué? Porque el corazón se volvió duro. Cuando el corazón se vuelve duro, el corazón es un peligro para nuestra vida espiritual. Zacarías capítulo 7, verso 12 dice: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Dice, por medio de los profetas primero. Dice, por tanto vino gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Se pierde la sensibilidad, como dije al principio, al pecado. Y no contristéis al Espíritu Santo. Y a veces nosotros, cuando hablamos de la sensibilidad al pecado, lo primero que se nos viene a la mente es robar, se nos viene adulterar, fornicar, se nos viene... no sé, pero pecado no solo es eso. Pecado tiene que ver cuando el corazón está insensible. Cuando me da lo mismo, cuando pierdo la pasión, cuando me da lo mismo, si antes había algo que me pasaba cuando escuchaba una adoración, cante Marcos Witt, o cante Silvia, pero te doy un ejemplo, hermano. Sino porque el otro es más famoso, pero vos canta bien. ¿Me entienden? Pero cante, o cuando cantaba, yo escuchaba que silbaba a alguien, había algo en mi vida que me estaba, que me ponía de una manera distinta. Y pueden cantar la canción más ungida, y a mí me da lo mismo. Y ellos se pueden esforzar, desgargantarse, para que usted entre en la presencia del Señor. Pero si el frío está metido en el corazón, nada se puede hacer, porque es una decisión personal. ¿Cómo hago para encender el fuego en mi corazón? Apocalipsis capítulo 2, verso 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Y esta es la fórmula: arrepiéntete. Esa es la fórmula. Ese es el antídoto. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Dice, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Y ahora viene la parte, lo que tengo que hacer. Yo que cuando va al médico le dice, tómate esto, pero también caminá, haz ejercicio y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras. Vendré pronto a ti, quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, comenzá a meditar. ¿Cuándo caíste? ¿Cuándo comenzó tu decadencia espiritual? ¿Cuándo comenzaste a ir hacia atrás espiritualmente hablando? ¿Cuándo? Dice, y ahí arrepentite. Y hacer las primeras obras, dice. Comenzá a hacer lo que hacías antes. Entonces la palabra nos advierte que tenemos que cuidarnos del enfriamiento espiritual. ¿De dónde caímos? ¿De dónde caímos? Es decir, necesito volver al altar personal, a mi comunión diaria. El Salmo 5, verso 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Alimentarnos de la palabra. Primera de Pedro 2:2 dice que, fíjese cómo tenemos que nosotros desear esto. La palabra dice que cómo tenemos que desear la palabra como niños recién nacidos. Dice, la leche espiritual no adulterada para que crezcáis
por ella para salvación. Tiene que ser la palabra, un deleite. Así como yo, no sé, yo tengo un hambre cada vez que voy después del culto, que a veces cuando no hay algo medio rico, bueno, como porque no hay otra cosa, pero uno ya se idealiza cuando tiene mucha hambre, qué gana de comer esto, aquello, lo otro o no. Dice que así, como un niño, así, dice que tenemos como el niño recién nacido que está de... Mira estos que están llorando acá, ese porque tienen un hambre, pero hay que darle la leche. Dice que así tenemos nosotros que desear como ellos, llorar por la palabra. Yo me imagino que lloran de hambre. No, ese puede haber criado porque yo sé que excelentes padres tienen. Entonces, así como el niño que quiere. Yo quiero la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, dice, para salvación. Y volver a congregarme con constancia, no dejando de congregarme, como dice Hebreos capítulo 10, verso 25. Y termino con esto. El fuego del Señor no se recupera con emociones. No se recupera. Ay, pero cuando viene el pastor fulano a predicar, Dios mío, se me ponen todos los pelos de punta. Ay, me agarra como dice el pastor, un tetereú. No, el fuego no se recupera con emociones. El fuego se recupera con disciplinas espirituales. Y así yo tenga que empezar de a poquito, porque es como el ahorro. Veo que uno dice, ahorrar, veo que le dice, ahorrar 5 pesos, le dice a su hijo. Pero demasiado poquito. Hoy es poco, pero en el tiempo trasciende. Deje que 5, a ver cuánto va a tener acá un tiempo. Así se invierte en nuestra vida espiritual. Tal vez hoy le cueste a usted decir, porque vio que cuando estamos emocionados, voy a empezar a orar 2 horas. No, empiece despacio. Recupere su vida espiritual. Hoy me voy a levantar, no sé, si usted entra a trabajar a las 7, me voy a levantar a las 5, a las 6. Me voy a tomar 20 minutos para orar, 30 minutos para orar. Voy a leer una palabra, así, o me voy a tomar 5, no sé, el tiempo que usted diga. Y ese es un ejercicio. Y después va a querer más. Pero cuando quiera más, usted se va a dar cuenta que va a estar en otro nivel espiritual. Pero se comienza por algo. Y el fuego no se recupera con emociones, sino con decisiones espirituales valientes, que son las que sacan el frío del corazón. Decisiones valientes. Si usted está notando en algún área, tiene que comenzar a recuperarse, tiene que levantarse, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el diablo sabe cuando hay un corazón encendido, no se va a acercar, porque sabe que el fuego ahora conoce, olfatea, se da cuenta cuando hay alguien que está medio vaí nomás. Hoy no ora, mañana sí, no lee, no se congrega, ralo nomás. Pero es expresa. Pero el que está con el fuego encendido, por eso le dice Pablo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Póngase de pie esta noche y vamos a orar por esta palabra. Porque no es con emociones, con sentimentalismo. Gloria a Dios porque nos emocionamos, porque es parte. Sino somos seres humanos y el Señor también puso esa área en nosotros. Y que es linda, son lindas las emociones, son lindos los sentimientos, pero no nos van a llevar a tener victoria. Lo que nos lleva a tener victoria es una vida espiritual fuerte, firme, que nos vuelve inamovibles del propósito, del llamado, y sabemos que somos un propósito. Ahí donde está, levante sus manos, vamos a adorar un momento. A que tengan, vamos a adorar.